Esta noche vamos a estar estudiando Hebreos 7 del 1 al 10. El título del tema es Melquisedec, el sacerdote real. Leo Hebreos 7, verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa Rey de justicia primeramente y también Rey de Salem, esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de Abraham cuando en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hemos estado viendo en la carta, el autor en el capítulo 2 mencionó que no podemos descuidar una salvación tan grande que Jesucristo nos otorgó al participar de carne y sangre como nosotros para ser un fiel y misericordioso sumo sacerdote. Él debía ser en todo semejante a nosotros. Esa es la primera mención del sumo sacerdocio de Jesús, que va a ser un tema predominante de aquí en adelante en la carta, pero él ya nos ha estado introduciendo y ya 2 veces ha citado el hecho de que Jesús es sacerdote, pero no del orden de Leví, sino del orden de Melquisedec. Y el objetivo de la enseñanza de hoy es explicar un poco quién era Melquisedec y por qué el orden de Melquisedec es superior al orden de Leví, porque hay un sacerdocio superior al sacerdocio que durante todo el tiempo a la nación de Israel ha venido oficiando como mediador entre Dios y su pueblo. Al final del capítulo 4, el autor volvió a recordarnos que en Jesús tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, pero que puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el autor aquí nos hace esa invitación a accesar al trono de la gracia por medio de la oración, dado que Jesús ya nos abrió el camino, algo de lo que también va a dar más detalles más adelante en la carta. Al inicio del capítulo 5, el autor establece que un sacerdote a favor de los hombres tiene que ser tomado de entre los hombres y ser llamado por Dios para poder ejercer el sacerdocio. Nadie puede representar hombres si no es totalmente hombre. Esa es la razón por la que Cristo se hizo hombre. Cuando el autor habló de la superioridad de Cristo sobre Aarón en el capítulo 5, mencionó 2 puntos, ¿verdad? Jesucristo era superior a Aarón porque Aarón era siervo de Dios, pero Jesucristo era hijo, aunque los dos fueron fieles en su labor sacerdotal, pero ya él ha mencionado que una de sus superioridades es el orden sacerdotal. En el 5:6, en Hebreos 5, 5 y 6, el autor nos dijo, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy y tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Para el autor es bien claro que el ordenamiento sacerdotal de Cristo estaba profetizado en el Salmo 114 y venía no del orden de los levitas, sino del orden de Melquisedec. En el verso 5,
en el capítulo 5 y versos 10 y 11 también dice, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis vuelto tardos para oír. Para el autor es muy importante en toda la carta el tema del sacerdocio y el tema del orden sacerdotal de Cristo y de cómo surgió este orden sacerdotal diferente al orden levítico, y eso es lo que vamos a ver en la enseñanza de hoy. Lo que llama la atención es que él es tan importante este tema que antes de entrar al tema, él entra a advertirles sobre el riesgo que ellos están viviendo. Ha entrado cierta pereza para oír, se han quedado estancados en la niñez espiritual, y entonces antes de entrar al tema principal, él les llama a avanzar, y ese llamado a avanzar lo hace con palabras fuertes, pero con el objetivo de recordarle la seguridad de la obra irreversible de la salvación que han experimentado, como lo vimos la semana pasada, de la esperanza firme y segura que los sostiene. Y él ha finalizado su exhortación y consuelo en el capítulo 6, regresando al tema del cual tiene mucho que decir. Leo Hebreos 6:18, a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. O sea, ya esta es la cuarta vez que él habla del sacerdocio de Cristo y la segunda vez que menciona que el orden que a él le da derecho al sacerdocio es el orden de Melquisedec. Y de esta manera, recordándonos esa esperanza firme que tenemos, con tal de que tengamos más claro de qué se trata esa esperanza, más segura que la esperanza que tenían los judíos con el pacto mosaico, con la ley de Moisés, esa esperanza que está basada no solamente en el plan divino de Dios que controla la historia, sino también en un juramento y en dos juramentos que Dios hizo, uno que le hizo a Abraham de bendición y otro que le hizo a Cristo del sacerdocio eterno. Esos dos juramentos son el fundamento de nuestra seguridad como creyentes y de la bendición que Dios tiene para nosotros. Así, él entra a lo que él había llamado alimento sólido, que va a ser toda la sección desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10, donde él va a explicar con detalle el nuevo orden sacerdotal, en la nueva ley y el nuevo pacto. Y entonces él va a empezar poniendo los fundamentos de quién era Melquisedec. ¿Por qué este tema es tan importante y fue más importante para los lectores originales que para nosotros? Hermanos, para un judío, un sacerdote era sumamente importante, y hablar de sacerdocio era hablar de Aarón y hablar de la tribu de Leví. Pensar en que no hubiera sacerdocio era pensar en que no había quien intercediera por mí ante Dios, en que no había quien yo le confesara mis pecados, que no había quien oficiara el sacrificio por el cual Dios en su gracia me iba a dar perdón. Los sacerdotes eran sumamente importantes en esa mediación de la relación con Dios, porque dirigían las fiestas judías, pero en especial la fiesta del día de la expiación o día del perdón, y ellos se sentían perdonados precisamente porque había alguien oficiando ese sacerdocio. Eso les daba paz, eso les daba gozo. Para nosotros es difícil porque nosotros no tenemos ese nivel de dependencia o de importancia hacia el sacerdocio. Y aunque obviamente, ¿verdad?, hay ministros que de alguna manera ejercen un tipo de sacerdocio, sabemos que no es por ellos que recibimos perdón, sino que el fundamento de nuestro perdón está en Cristo, porque ya vino Cristo. Yo creo que un buen ejemplo sería para aquellos trámites donde necesitamos sí o sí un representante legal, ¿verdad? Donde necesitamos un abogado. Digamos, si estuviéramos en un caso legal, sería muy importante y sería impensable no tener abogado. Si tuviéramos un proceso legal, sería imposible o impensable
pensar que podemos resolverlo sin un abogado. Algo así era la necesidad que ellos tenían de sacerdotes. Entonces viene la predicación del evangelio y para los primeros cristianos que eran judíos era un poco difícil entender esa relación. Entendían que Jesús era el sacrificio perfecto, pero porque desde el inicio Juan el Bautista anunció que él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Pero la pregunta que permanecía como en el aire era, ¿elimina eso la necesidad de sacerdotes? ¿Y qué pasa con las otras fiestas que no se basan en el sacrificio y que de la intercesión y de la bendición sacerdotal? Entonces a veces era como difícil pensar que Cristo podía ser al mismo tiempo el sacrificio perfecto y al mismo tiempo el sacerdote perfecto. Y los primeros apóstoles no se enfocaron mucho en Cristo como sacerdote, sino que el mensaje que se venía trayendo en esa época de la historia era Jesús como sacrificio perfecto, Jesús como Salvador, Jesús como Señor, pero pareciera, no encontramos en los mensajes de Pedro que encontramos en Hechos, ni en sus cartas, ni en los mensajes de Pablo, hablando tanto del sacerdocio de Jesús. Entonces, la carta que más habla del sacerdocio de Jesús es Hebreos, y obviamente nosotros ya lo hemos oído porque venimos oyendo mensajes que sacan de las diferentes cartas, pero para los lectores originales, este era un tema nuevo, este era un tema que necesitaban entender y era un poco difícil porque de alguna manera ellos extrañaban a los sacerdotes del judaísmo y no tenían tan claro cómo funcionaba en el sacerdocio en el nuevo pacto. Aquí todavía Pedro no ha escrito la primera carta donde va a decir que somos real sacerdocio, porque esa fue escrita bastante después de Hebreos, ni Juan ha escrito el libro de Apocalipsis, que fue el último libro en ser escrito en el año 95, donde también va a decir que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces ellos todavía no han leído esos pasajes del real sacerdocio. Entonces el autor empieza a explicarles con el detalle el ministerio sacerdotal de Cristo que ya estaba mencionando y empieza hablando de Melquisedec, del que le da nombre a la orden de la cual Cristo es sacerdote para siempre. Verso 1. Pero este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Vayamos al inicio de la historia. Lo primero que el autor nos dice nos cuenta la historia de Melquisedec. Hermanos, quiero empezar aclarando que algunos han afirmado que Melquisedec fue una teofanía o una cristofanía o una manifestación angélica. Sin embargo, el texto no apoya ninguna de estas interpretaciones y si el autor hubiera dicho que era Cristo, él hubiera dicho claramente, no lo hubiera descrito de esta manera. Y no se puede afirmar que Melquisedec haya sido un ángel o Cristo mismo o el Padre y haya sido sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios es el primero que respeta sus normas y sus leyes y él ha establecido que para que un sacerdote represente a los hombres tiene que ser hombre y eso el autor ya lo explicó en el capítulo 5 y verso 1. Un sacerdote solo puede representar a los hombres si es hombre. Si no es ser humano, no puede ejercer el sacerdocio representando a otros seres humanos. Y en ese momento histórico, cuando Abraham tiene su encuentro con Melquisedec, el hijo no se había hecho hombre, no había tomado forma humana, no había nacido de la Virgen María, no podía todavía ser contado como hombre para ser representante de los hombres. Entonces, por esa razón, y no pretendo negar que Cristo no visitó a su pueblo antes de venir, por supuesto, creemos que en la zarza era Cristo con quien Moisés estaba encontrando, que cuando
Josué se encuentra con un capitán, él le dice, yo soy el capitán de los ejércitos de Dios, creemos que era Cristo porque Josué lo adora y el ángel se deja adorar, aunque aparece como ángel, es una manifestación de Cristo, porque si hubiera sido ángel le hubiera dicho, no me adores a mí, solo adora a Dios. Y hay otras ocasiones, ¿verdad? Donde Cristo apareció, pero apareció solamente como un ángel en una forma humana, pero no siendo sacerdote, ni siendo rey, ni perteneciendo a un lugar. Y vamos a explicar luego lo que el autor dice aquí, ¿verdad? Jesús estuvo con el pueblo. De hecho, Pablo afirma que Cristo estaba en la peña. De hecho, él era la roca de la cual brotó agua. También otros profetas nos dicen que Dios estaba con su pueblo en la nube y en la columna de fuego. Creemos que Dios estuvo en el tabernáculo y en el templo, pero Dios estaba como Dios. Dios venía como Dios. Dios venía a dar un mensaje, a hablar en nombre de Dios y a representar su divinidad a los hombres. No venía como sacerdote. Sin embargo, muchos hombres en el Antiguo Testamento sí eran representantes, tipos y figuras de lo que iba a ser el Mesías. Adán era un tipo de Jesucristo y por eso a Adán se le llama el primer Adán y a Cristo el postrer Adán. Abel era un tipo de Cristo que se ofreció como sacrificio, que entendió la necesidad de morir y que también representa a Cristo. Abraham era un tipo de Cristo que fue el verdadero que dejó su casa para venir a salvarnos. David era un tipo de Cristo que fue el verdadero hombre que venció al verdadero enemigo del pueblo de Dios. Y muchos otros representan en determinado momento a Cristo. Así también Melquisedec. Melquisedec fue un hombre que existió y fue puesto en la historia con el gran objetivo de ser representante de Cristo. Y solo aparece una vez en la escritura como personaje histórico y otra vez mencionado su nombre como el líder de una orden sacerdotal en el Salmo 110 y de ahí no lo vemos más, no lo encontramos más en la escritura. No hay muchos detalles de él. Vayamos a Génesis 14 del 17 al 20. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. El punto del autor primeramente era mostrar de que en la Biblia no solamente los levitas eran sacerdotes, ni era el único sacerdocio que se registra en el Antiguo Testamento. Claramente el escritor de Génesis registra que Melquisedec era rey de Salem y era también sacerdote del Dios Altísimo. Es el único en la Biblia que es al mismo tiempo rey y sacerdote. Eso es sumamente interesante porque él cumplía la función que en Israel nunca se pudo dar, que una misma persona cumpliera la función estatal de gobernador, de guerrero, de gobernante y al mismo tiempo de mediador espiritual entre Dios y ellos. Normalmente el rey se dedicaba a los asuntos políticos, económicos y militares de la nación y el sacerdote estaba enfocado total y completamente en los asuntos espirituales. Por supuesto, aquí estamos ya en una época de más pueblo, de más maldad, de más guerras y en Génesis 14 estamos viajando a una época en el pasado, unos cuantos años después del diluvio, donde todavía de manera general hay paz y donde todavía hay mucha recepción y tradición oral de el diluvio, de Enoc, de Adán y Eva y de todo lo que ha sucedido, digamos, en la historia de la humanidad. Entonces hay más conocimiento generalizado del Dios verdadero y vemos que Abraham no es el único seguidor de Dios en sus días. Sabemos que uno de los reyes que intentó meterse con Sara, Dios mismo lo previno
y él tenía la capacidad de oír la voz de Dios y conocía al Dios verdadero, no solo Abraham. Y aquí encontramos a otro personaje que también tiene una relación profunda con el Dios verdadero. No solamente tiene una relación profunda, sino que es sacerdote, o sea, él es un representante de Dios ante los hombres y un representante de los hombres ante Dios. Entonces, es un hombre sumamente importante porque es rey y es sacerdote. Es un hombre que en sus días y que su mismo significado, el mismo significado de su nombre, apunta y profetiza a quien va a ser el Mesías. Es bien interesante porque el mismo autor hace énfasis que él era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham y lo bendijo. A él le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí primero le está haciendo un repaso de lo más relevante del pasaje, enfatizando su sacerdocio, su encuentro con Abraham y la honra que Abraham le da al darle los diezmos. Luego pasa y dice cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Y él está apuntando de que en él, en su reino, en su gobierno y en su sacerdocio ya estaban presentes esas dos características que después se pierden por las guerras y por la maldad y que Cristo va a venir a restaurar, la justicia y la paz. Melquisedec es un nombre compuesto, las palabras rey es Melec en hebreo y justicia es Sedec. Podríamos decir Melec-Sedec y de ahí sale el nombre Melquisedec. Y Salem significa paz y así ha nombrado él a su reino, que también es la antesala de lo que va a ser la Jerusalén de David. Entonces vemos que estas dos características se mencionan como características específicas y las principales y mayores expectativas del reino del Mesías en varias profecías, la justicia y la paz. Vayamos a Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Su nombre es príncipe de paz y su imperio, en su imperio la paz no tendrá límite y será confirmado en juicio y en justicia. Si algo va a caracterizar su reino es la paz que no tendrá límite y la justicia que lo dispondrá y lo confirmará. Vayamos al Salmo 72 del 1 al 3. Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Luego el 7, verso 7. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Vemos que paz y justicia se repite tu justicia, da tu justicia, él juzgará con justicia y ese juicio con justicia hará que los montes destilen paz, lleven la paz al pueblo y lleven más justicia al pueblo. Hay un círculo virtuoso de justicia y paz y vuelve el verso 7 a decir, florecerá justicia en sus días y esto traerá muchedumbre de paz hasta que no haya luna, es como decir hasta que no haya noche, hasta que no haya oscuridad. Vayamos a Isaías 32, 17. Y el efecto de la justicia será paz y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Entonces, solo en los nombres y solo en el gobierno que ejerce este hombre, Melquisedec, vemos claramente una sombra del Mesías. Y vuelvo a repasar, no es el único en quien vemos una sombra del Mesías. David es una sombra del Mesías,
como rey. Salomón es una sombra del Mesías también como rey. Moisés es una sombra del Mesías como líder y pastor de su pueblo. David es una sombra del Mesías como pastor. Jacob es una sombra del Mesías también como pastor de sus ovejas. Los profetas son sombras del Mesías como profetas, pero el único que es sombra del Mesías como sacerdote y al mismo tiempo rey es Melquisedec. Aunque Aarón es también sombra del Mesías, pero solo como sacerdote. Y entonces ahí entra a dar un poco más detalle de algo que a él le llama poderosamente la atención. Verso 3, sin padre, sin madre y sin genealogía. Miren, hermanos, el autor no está diciendo que Melquisedec haya sido un extraterrestre que nunca tuvo padre ni madre y que nunca murió. No, 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 no. Lo que el autor está resaltando es que siendo Génesis un libro que registra muchas genealogías, que vamos a encontrar la genealogía de Adán, de la línea de Sem, de la línea Set, de la línea de Caín, que vamos a encontrar la genealogía de Noé, que vamos a encontrar la genealogía de Abraham y que vamos a encontrar muchas otras genealogías. En ninguna de esas genealogías aparece el nombre de Melquisedec. No porque no haya tenido padre y madre, sino porque el escritor de Génesis a propósito, que es el Espíritu Santo a propósito, no registró quién era su padre, ni quién era su madre, ni su línea genealógica. No porque no lo haya tenido, sino porque el autor quería enfatizar que el sacerdocio de Melquisedec no provino de sus padres, ni se extendió a sus hijos. Es como si Dios lo hubiera nombrado sacerdote solamente para esa época de la historia y específicamente para bendecir a Abraham, a quien iba a ser el heredero de las promesas. Puede ser que de hecho Melquisedec no haya tenido descendientes y por eso su sacerdocio no haya seguido y no se mencione más en la Biblia, o que no hayan seguido teniendo el sacerdocio, la comunión con Dios que él tenía. Es algo que no sabemos y que no tiene sentido especular, pero es como, pero claramente vemos que cumple un propósito específico en sus días de bendecir a Abraham y de inspirar a David a hacer de Jerusalén la capital del reino. Sigue diciendo el verso 3, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece para siempre. Aquí, nuevamente, no es que no haya nacido ni haya muerto, porque para eso tendría que ser eterno y si fuese eterno sería Dios. Y si fuese Dios, no podría ser sacerdote representante de los hombres. Entonces, la Biblia no se va a contradecir, ¿verdad? Si era un sacerdote, era hombre. Y si fuese Dios, la Biblia dijera claramente, pues que él era Dios, ¿verdad? Y no podría haber una cuarta persona en la Trinidad, entonces tendría que ser Cristo, y por eso muchos le atribuyen ahí a Cristo, pero por ser sacerdote, eso elimina la posibilidad de que sea Cristo, y este pasaje confirma que no es Cristo, porque el autor está diciendo que fue hecho semejante, y la palabra semejante en el griego afomoyemenos es ser como, ser semejante, ser similar, pero claramente es no ser igual. Entonces aquí claramente el autor está negando que Melquisedec fuese Cristo y está afirmando lo que la escritura dice de él y también está sacando conclusiones de lo que la escritura no dice de él. Lo que está diciendo es, llama la atención de que la escritura no registre a sus padres, no registre su genealogía, no registre cuándo nació ni cuándo murió. En eso que la escritura no registra, está dando un mensaje y una representación de la eternidad de Cristo y de la eternidad del sacerdocio de Cristo. Y aquí quiero leer dos versiones que yo creo que a mi parecer traducen mejor este pasaje. La versión castellano antiguo dice, las escrituras no hacen referencia alguna en Hebreos 7:3
al padre ni a la madre de Melquisedec, ni a ninguno de sus antepasados, tampoco dicen nada acerca del comienzo de sus días ni del momento de su muerte, de manera que, asemejándose en su vida al Hijo de Dios, permanece a perpetuidad en el sacerdocio. O sea, lo que está diciendo es que la escritura no registra nada. Y es el Hijo de Dios el que permanece a perpetuidad. Una Biblia aún más clara es la Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica. Dice, no se mencionan ni su padre ni su madre, aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Hermanos, la última parte, el sacerdote que permanece para siempre, es un calificativo del Hijo de Dios que el autor extrae del Salmo 114, que ya varias veces ha citado en su carta, y no del relato de Génesis, porque no es algo que diga Génesis, es algo que el Salmo 14 dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. No es Melquisedec, es un sacerdote para siempre, porque es el Mesías, porque es Dios, cuyo sacerdocio es del orden de Melquisedec. Ahora, si de alguna manera también estuviera diciendo que Melquisedec permanece vivo, tenemos que recordar, hermanos, lo que Cristo dijo, ¿verdad? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y cuando Dios dice, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob siguen vivos en otra dimensión. Y obviamente Melquisedec sigue vivo en otra dimensión. Ya no está ejerciendo sacerdocio, porque el sacerdocio lo ejerció como hombre para representar hombres en el tiempo que le correspondió estar como hombre en la tierra. Pero sigue vivo, permanece su vida, su recuerdo, su historia, su registro y la función que él cumple en la tierra permanece ligada a su identidad para siempre, de alguna manera, pero es más probable que aquí en esta última frase el autor realmente se esté refiriendo a Cristo, el Hijo de Dios, al decir permanece sacerdote para siempre. Luego vuelve a hablarnos de Melquisedec en el verso 4 y dice, consideren pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Hermanos, uno de los personajes más grandes para los judíos y para nosotros como hijos de Dios y como gente de fe es Abraham. Abraham es grande. Abraham era el patriarca de Israel, el padre de la fe, quien fue llamado en la escritura amigo de Dios, a quien Dios, quien negoció con Dios para que si habían unos cuantos justos en Sodoma la perdonara. Abraham era grande, el nivel de fe, el nivel de confianza, de cercanía que llegó a tener con Dios, no se le puede negar. Pero el autor nos llama la atención y nos dicen, si fue Melquisedec el que bendijo a Abraham y no Abraham a Melquisedec, y si fue Abraham el que le dio los diezmos a Melquisedec y no al revés, imagínense cuán grande era Melquisedec. Porque si Abraham, siendo grande, honró a Melquisedec con sus diezmos, Melquisedec era más grande. Al ser bendecido, Abraham reconoció que este rey sacerdote era mayor que él y tenía más bendición que él, y que en ese momento de la historia él tenía más cercanía con Dios que él y podía impartirle una bendición. Y cuando él reconoce que podía recibir de él una bendición, reconoce que debía honrarlo y decide darle los diezmos del botín. Dar los diezmos es una obra de fe. Abraham, como padre de la fe, hace muchas obras de fe, y entre las obras de fe pues levanta altares, deja su tierra, ofrece a su hijo. Aquí todavía no ha sucedido en la historia, pero dar el diezmo fue una de las obras de fe que lo preparó para más adelante poder dar a su hijo cuando el Señor se lo pidiera en holocausto. Era esa acción donde Abraham se estaba despojando y desapegando del amor al dinero, del amor a las riquezas, del amor a las cosas terrenales. Y eso es uno de los propósitos por los cuales Dios instituyó el diezmo como réplica de aquello
que Abraham no hizo por orden, no hizo por ley, sino hizo por vida espiritual, por fe, por espontaneidad. Y aquí el autor nos muestra que la fe y la paciencia de Abraham le permitieron heredar la promesa y más adelante recibir el juramento divino, de lo que hablamos la semana pasada. Esta obediencia de Abraham fue fortalecida por la bendición sacerdotal de Melquisedec. De hecho, la bendición sacerdotal de Melquisedec le ayudó, le cubrió, le protegió de vincularse con el rey de Sodoma. Génesis 14 del 17 al 23. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Básicamente, lo que vemos es que el encuentro con Melquisedec se da como una interrupción de un encuentro con el rey de Sodoma. Abraham viene de derrotar a los reyes. El rey de Sodoma sale a buscarlo porque quiere hacer negocios con él, pero obviamente sabemos que Sodoma era una ciudad llena de maldad y llena de injusticia. Ezequiel nos habla de la codicia que se vivía en Sodoma, que tiraban la comida sin darle al pobre y al necesitado, ¿verdad? Entonces sale el rey de Sodoma para interceptar a Abraham, y al ver el peligro, entonces Melquisedec entra en escena antes de que el rey de Sodoma llegue hacia Abraham. O sea, le sale a la mitad del camino. Y cuando llega Melquisedec, Melquisedec le dice: toma pan y vino. Abraham venía cansado, venía de haber peleado una batalla, seguramente venía con hambre, y Melquisedec le da lo que después en algún momento va a representar, va a usar Cristo para representar su cuerpo y su sangre. Lo interesante es que el autor no pone el énfasis aquí en lo que sería la comunión, sino que pone el énfasis en la bendición. ¿Por qué? Porque es solo una sombra. Ahora le da pan y vino, pero se lo da como sacerdote, como esos panes sacerdotales que comió David, de esos panes consagrados. Entonces era como comida consagrada que de alguna manera traía una gracia de Dios para Abraham, para fortalecerle, para llenarle de fe, para aclarar su mente, para fortalecerlo a la tentación que iba a enfrentar justo unos momentos después desde de la boca del rey de Sodoma. Entonces, cuando le da pan y vino, lo bendice diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Lo que el Melquisedec le está recordando a Abraham es: Dios es el dueño de todo. Él creó los cielos y la tierra. De alguna manera ese mensaje llevaba implícito: no busques riquezas, no busques dinero, no te aferres a lo material. Tienes una relación con el dueño y creador de todas las cosas. Enfócate en agradarlo a él, y le estaba diciendo palabras que iban a ser el antídoto y la respuesta que después se le iba a dar al rey de Sodoma. Luego le dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Luego le está recordando que no fue su fuerza, que no fue su capacidad, que no fue su poder, sino que fue la gracia de Dios la que le dio la victoria.
Viene Abraham y entiende eso y dice, necesito honrar a Dios y devolverle a Dios algo de la victoria que él me dio y reconocer que no estoy atado al dinero, que no estoy atado a las finanzas, que el dinero no es mi Dios. Entonces, como no se lo podía enviar al cielo, se lo da a su representante aquí en la tierra y le dice, permíteme, te doy los diezmos de todo, te doy los diezmos del botín, meto esto doy esto como una honra, como honrando a Dios y honrándote a ti como su sacerdote que me has bendecido. Inmediatamente Melquisedec desaparece de la escena y nunca más lo volvemos a ver ni en la escritura, ni con Abraham, ni en ningún otro lado. Pero entonces viene el rey de Sodoma y le dice, dame las personas y quédate con el dinero. Y entonces Abraham le responde como cuando Cristo le responde a Satanás, escrito está. Y aquí lo que básicamente le está respondiendo es, he jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. O sea, Melquisedec le dio una visión de Dios como el dueño de todo. Y entonces viene Abraham y le dice, Dios se me ha revelado como el que tiene cuidado de mí porque es dueño de todo y no necesito tu dinero. No tomaré ni un hilo, ni una correa de tu sandalia, ni nada tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Obviamente algunos hombres habían tomado algunas cosas, eso es secundario, ¿verdad? Pero Melquisedec le recuerda a Abraham su pertenencia al Dios soberano, dueño de todo, y esa administración le dio a Abraham la victoria ante la tentación del rey de Sodoma. Ante el vínculo que el rey de Sodoma quería crear con Abraham. Cuando la tentación financiera vino por medio del rey de Sodoma, ya Abraham había crucificado su amor por el dinero al darle el diezmo. Verso 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Vayamos a Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Amén. Hay muchos otros pasajes, podríamos leer mucho. Números 18:21 dice, he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad a cambio de su ministerio en el cual sirven. Los hijos de Leví tenían el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos. Ellos pedían el diezmo al pueblo. Melquisedec no le pidió el diezmo a Abraham. Hay una diferencia y hay un contraste. Verso 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. El autor está mostrando cuán grande era Melquisedec. Número 1, era grande porque bendijo a Abraham. Número 2, era grande porque recibió de Abraham los diezmos, no siendo levita. Todavía no se había dado la ley, todavía Dios no había dado un mandamiento de dar el diezmo. Él no se cuenta como hijo de Leví y tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Él está haciendo notarle a su audiencia como dependientes del sacerdocio levítico que el sacerdocio divino no está limitado a Leví y que el diezmo no está limitado a la ley. Melquisedec no fue sacerdote, no fue descendiente de Leví, pues fue anterior a Leví, no había nacido de Leví. Y vean lo que dice más adelante, verso 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Si Abraham fuese bendecido por Melquisedec, quiere decir que Melquisedec era mayor en rango a Abraham, aunque Abraham era grande porque era el heredero de las promesas. Hermanos, esto fue registrado en la escritura para representar que nosotros heredaríamos las promesas como hijos de Abraham, pero que Jesucristo como sumo sacerdote es superior a nosotros y siempre será superior a nosotros. Verso 8.
Y aunque aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de que vive. La carta fue escrita en un momento donde todavía el templo estaba funcionando y todavía los levitas, que eran hombres mortales, recibían el diezmo por el servicio que daban en el templo. Sin embargo, cabe notar que este grupo de judíos receptores de la carta ya han salido del judaísmo y quizá ellos continúan con la práctica del diezmo, diezmándole a sus líderes, a sus pastores, a sus ancianos, a sus maestros. Por eso el autor no dice levitas, sino el autor dice aquí reciben los diezmos hombres mortales. Hombres mortales puede incluir levitas y puede incluir no levitas, sino ministros del evangelio. Pero allí, y aquí allí, no sabemos qué identifica, pero pareciera, o sea, lo más lógico, es decir, allí en la historia de Abraham, no lo recibió Melquisedec el hombre, sino aquel a quien Melquisedec estaba representando, el que vive, porque no es Melquisedec el que vive. La forma verbal vive la encontramos en pocos pasajes, pero en otros pasajes donde les encontramos se refiere a Cristo. Por ejemplo, en 2 de Corintios 13:4 dice que Cristo fue crucificado en debilidad, pero vive por el poder de Dios. En Gálatas 2:20, un pasaje muy conocido, Pablo dice, ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive, y es la misma palabra griega con la misma conjugación. Uno que da testimonio de que vive. Una posible interpretación de este pasaje también es que allí se esté refiriendo allí en los cielos. ¿Por qué? Porque en el 6:20, 6:19 y 20 nos recordó que Cristo penetró hasta detrás del velo como precursor, como nuestro precursor, y ahí ejerce su sumo sacerdocio. Y en el 4:14 también nos cuando había hablado del sacerdocio de Cristo, dijo, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Si eso es así, hermanos, lo que el autor está diciendo es que cuando aquí usted da su diezmo, lo recibe un hombre mortal, que no sabemos si lo usa bien o no lo usa bien, pero Dios le va a pedir cuentas. Pero al mismo tiempo que lo recibe un hombre mortal, lo está recibiendo Cristo, nuestro sumo sacerdote en el cielo. O sea, al mismo tiempo que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, lo estaba recibiendo Cristo, a quien Melquisedec representaba. Y ahora nosotros, que ya volvemos a tener como sumo sacerdote a Cristo, lo recibe Cristo en el cielo. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdocio de Melquisedec que Cristo ejerce tiene esa ventaja de ser mayor, de ser más grande, de no estar limitado a los límites de la vida en esta tierra y de la muerte, ni del espacio, sino ha trascendido los cielos, ha traspasado los cielos, ha penetrado detrás del velo, ha conectado el cielo con la tierra. Eso le daría una importancia alta al diezmo. Verso 9 y 10. Y por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El último punto del autor es que Melquisedec es más grande que Leví, porque Leví mismo, el que ha pedido y recibido diezmos durante toda la época del judaísmo, desde la ley de Moisés hasta el año 70 que hubieron levitas ejerciendo en el templo, recibieron los diezmos, pero ellos mismos le diezmaron estando en Abraham a Melquisedec. O sea, Leví no le pagó, Leví no había nacido, pero Abraham cuando dio el diezmo lo dio en representante de toda su posteridad, de toda su descendencia, de las promesas que había recibido. Él estaba consciente y no sabemos si en sus palabras él dijo, te doy esto en mi nombre y en nombre de los hijos que Dios ha prometido darme. En ese momento todavía no había nacido Isaac, pero ya Abraham había recibido la promesa de tener una descendencia que traería bendición a todas las naciones de la tierra. Entonces, Leví, representado en su tatarabuelo Abraham, le pagó los diezmos a Melquisedec. O sea, ¿quería alguien pretender que el sacerdocio levítico era superior y que el hecho de regresar al judaísmo era mejor decisión, que era la tentación de los lectores? Viene el autor y le recuerda,
como en Abraham, Leví se inclinó ante un sumo sacerdote superior a él. Y sobre todo, que Jesús ahora es ese sumo sacerdote superior. Si están extrañando el sacerdocio de Leví, si están extrañando su representante espiritual, legal espiritual, señores, déjenme decirles que Jesús es mayor, porque el orden del sacerdocio de Jesús recibió de los levitas el diezmo. Eso es impresionante. John Owen aquí escribe, cuando Abraham mismo le dio los diezmos a Melquisedec, no lo hizo en su propio nombre solamente, sino también en nombre de toda su posteridad. Esto demuestra la preeminencia del sacerdocio de Melquisedec sobre el de la casa y familia de Leví. Toda la dificultad del argumento radica en la prueba de la afirmación, a saber que Leví en verdad pagó diezmos en Abraham. El escritor demuestra esto con su observación de que Leví pagó el diezmo a través de Abraham. En resumen, hermanos, Melquisedec es superior a Abraham por 3 razones. Porque Abraham le entregó sus diezmos, porque Abraham recibió la bendición de él y porque es de un orden eterno. Porque él era sacerdote y Abraham no lo era. Por otro lado, el sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, es superior al sacerdocio levítico, número 1, porque no está ligado a genealogía. Número 2, porque no pidió los diezmos en el caso de Melquisedec como los levitas, sino que recibió los diezmos sin pedirlos aún de los levitas. Y número 3, porque permanece para siempre, porque es un sacerdocio eterno. Hermanos, en Cristo tenemos lo que la religión no nos puede dar. En Cristo tenemos más valor del que nos da nuestra cultura o nuestra nacionalidad. Y una de las enseñanzas también del pasaje es que hay gente, y ha habido gente grande, grande para Dios, de quienes no tenemos muchos detalles. De Melquisedec se escriben menos detalles que de otros que también son grandes, como Abraham, pero menores, según este pasaje, que Melquisedec. A Melquisedec era más grande que Abraham. Y hermanos, esto nos recuerda la realidad de que hay personas de mayor excelencia y de mayor cercanía a Dios que algunos de los hombres de Dios famosos que conocemos. No sé si a Jay Packer una vez, o no, a Martin Lloyd Jones, creo yo, una vez le preguntaron que quién era el mejor predicador de la tierra. Y él dijo, seguramente no lo conozco. Seguramente es un anónimo. Seguramente es alguien que predica con el mayor apego al texto, con el mayor nivel de oración, con la mayor unción del Espíritu, quizá en las montañas, quizá en la India, quizá en un lugar donde nadie nunca va a saber que existió, pero seguramente es alguien que para Dios y para el cielo es grande. Hermanos, gracias a Dios por aquellos que nos inspiran con sus historias, pero gracias a Dios también por aquellos de quienes nunca conoceremos sus historias, pero que han hecho grandes aportes para el avance del reino y para que el evangelio llegara a nosotros, para que tuviéramos la Biblia en nuestro idioma. No sabemos qué personas dieron su vida, derramaron su sangre, porque las misiones avanzaran para que nosotros pudiéramos hoy tener lo que tenemos. Alabemos a Dios por los que han vivido, no para su propia gloria, sino para la gloria de Dios. Aquellos que, como el escritor de esta carta muestra, no se registraron sus nombres, o que como Melquisedec se registró un solo relato de su vida. Quisiéramos saber cómo él llegó a ser sacerdote. Quisiéramos saber qué nivel de cercanía tenía con Dios. Quisiéramos saber cómo él sabía que el rey de Sodoma estaba a punto de tentar a Abraham y cómo él sintió la necesidad de salirle al encuentro. Quisiéramos saber más detalles acerca de él. No están registrados. Pero lo que está registrado para mostrarnos que él era alguien que solamente apuntaba a Cristo. Y están registrados también para inspirarnos a que nosotros podemos ser alguien que no necesariamente busque fama, que no necesariamente busque grandeza, que no necesariamente busque nombre, pero que nuestra vida señale a Cristo. Que cuando otros lean nuestras acciones, que cuando otros lean nuestras palabras, que cuando otros lean nuestros actos,
los dirija a ver a Cristo, los dirija a ver a aquel a quien señalamos. Otro escritor, otro personaje que también su vida fue muy corta es Esteban. Solamente se relata uno de sus mensajes, pero es uno de los mensajes más poderosos en la Escritura, un mensaje que le costó la vida, pero ese mensaje plantó la semilla en el apóstol Pablo, que llevó el evangelio a miles de personas y cuyas cartas todavía nos bendicen. Hermanos, mientras estemos vivos, tenemos un legado que dar. No busquemos ser famosos necesariamente. No busquemos ser grandes ante los ojos de los hombres. Busquemos ser grandes ante los ojos de Dios. Busquemos apuntar a Cristo. Busquemos que si en algún momento hay otro grande detrás de nosotros, quizás se haya dicho, este fue grande, pero hubo otro más grande que él que en algún momento lo bendijo. No quedaron muchos detalles de él, pero buscaba la gloria de Dios, tenía una fuerte comunión con Dios, tenía un apego grande a Dios. Y principalmente, hermanos, Cristo es el más grande. Y que cuando veamos a alguien que también nos inspira, veamos a Cristo en esa persona. Que cuando nos admiremos de los escritos y de los sermones de Carlos Spurgeon, recordemos que era Cristo hablando a través de su boca. O de muchos otros predicadores, maestros, teólogos, santos que nos han precedido. Que todo nos apunte a Cristo. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Notas cómo cuando Cristo dijo que si escudriñaban las escrituras lo encontrarían a él, se refería a la cantidad de profecías que hablaban de él, pero también de personajes que lo representaron? ¿Cómo te ayuda el análisis de este pasaje a recordar la importancia de poner atención a los detalles en el texto bíblico? ¿Ves que el diezmo es mencionado como un acto de reconocimiento y honra que Abraham decide hacer a causa de la bendición recibida? ¿Ves cómo Melquisedec salió al encuentro de Abraham para bendecirlo y fortalecerlo para que no cediera ante la tentación del rey de Sodoma? Así como Cristo ha salido a nuestro encuentro para salvarnos, para darnos nueva vida, para protegernos del poder y de las artimañas del maligno. Pero cómo también a veces Dios usa personas que salen a nuestro encuentro para advertirnos de algún peligro. Y ves cómo también Dios quiere usarte a ti para salir al encuentro de otros, para mostrarles a Cristo y para librarlos del posible ataque del enemigo que venga contra ellos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este maravilloso personaje, Señor, del que está escrito poco en tu palabra, pero que te representaba, que era semejante a ti, que fue dejado en la historia para que verlo a él nos haga verte a ti. Gracias, Señor, por el legado de Melquisedec que bendijo a Abraham, de quien somos hijos por medio de la fe. Pero gracias, Señor, porque el sacerdocio que le fue dado a él fue la orden sacerdotal que tú adoptaste para ser nuestro sumo sacerdote para siempre. Gracias, porque en tu sacerdocio también has roto los límites del tiempo y del espacio, cruzaste y traspasaste los cielos y penetraste detrás del velo, abriéndonos camino para poder entrar a tu presencia, pero también permitiendo que cuando podamos dar un diezmo o hacer un servicio o hacer algo para tu gloria, no se pierda en esta tierra, sino tenga una repercusión eterna y sea escrito en el libro de registro de las cosas que se registran en los cielos, en esos muchos libros que hay aparte del libro de la vida, donde nuestro nombre está registrado por haber puesto nuestra fe en ti, motivo por el cual nos gozamos como tú nos llamaste a hacerlo. Gracias, Señor. Ayúdanos a valorar esas personas que tal vez no tienen fama,
pero que son instrumentos tuyos. Y ayúdanos también a ser esos instrumentos que busquen honrarte y servir a otros, no por búsqueda de nuestra propia gloria, sino de tu gloria y de la bendición de otros. En el nombre de tu Hijo, nuestro sumo sacerdote por excelencia, te lo pedimos. Amén.